500 curiosidades de My Hero Academia, y no se preocupen que no hay spoilers. En un principio casi que no tenemos Midoriya, o sea, sí, aunque no el mismo que conocemos, ya que su nombre era Jack Midoriya. Además, el personaje era un adulto, y alguien que cambió su nombre, pero por decisión propia, fue Minajido. En realidad fue su nombre como heroína. Si bien eligió Pinky, al inicio había decidido Ridley Hero Alien Queen, siendo una referencia a la película Alien de Ridley Scott, mezclando el nombre del director con el monstruo antagonista de su obra. Hablando de los estudiantes, el mayor de la clase 1A es Bakugo, mientras que el menor es Shoji. E irónicamente, el enmascarado es el más alto entre sus compañeros al tener una estatura de 1,87 m. Por acá están viendo los resultados de la primera encuesta de popularidad que se llevó a cabo. Bones es el estudio responsable del anime, que es conocido por haber trabajado en Mob Psycho, Full Metal Alchemist, Soul Eater y Noragami, entre otros. Y My Hero Academia es una franquicia muy apoyada no tan solo por fanáticos, sino por otros mangakas. Incluso Kishimoto, el autor de Naruto, felicitó a su colega al conseguir una adaptación en la pantalla, dibujando a Naruto mientras le grita a Deku felicidades por conseguir un anime. Present Mike estuvo a punto de tener la apariencia de un tipo aburrido, anciano, calvo y gordo. Sin embargo, su creador finalmente optó por crear la versión a la que nos acostumbramos, y el personaje, para sorpresa de nadie, tiene un programa de radio llamado Put Your Hands Up Radio, en donde todos los viernes por las noches transmite música. Su compañero Aizawa nació en un 8 de noviembre, por lo que el signo zodiacal del personaje es Escorpio, y este le compró a Eri un traje completamente horrendo antes de llevarla a la UA. Tan feo era que las enfermeras del hospital lo rechazaron, y en otro momento, curiosamente, pudimos ver a Aizawa utilizando un traje bastante parecido cuando era un niño. El profesor es interpretado por el actor Junichi Suwabe, quien también es conocido por Sukuna, Yami Tsukehiro, Archer o Grimmjow Jax. Present Mike, por otro lado, tiene la voz de Hiroyuki Yoshino, el encargado de dar vida a Franklin y a Tsutomu Arakita y Hajime Iwaizumi, entre otros. Bakugo, que no viene al caso pero le suelto el datazo, la comparte con Genya, Dino Kumura y Karma Kabane, entre muchísimos más, siendo todos interpretados por Nobuhiko Kamoto. Hablando de Roma, Bakugo fue ideado para ser amable, simpático y buena gente, aunque el autor lo vio literalmente como la personalidad más aburrida de su producto, por lo que terminó cambiándolo. El peliblanco es Aries en el zodíaco, debido a que llegó al mundo en un 20 de abril, y lo que más disfruta dejando a un lado las cosas que sabemos es el montañismo, siendo literalmente la actividad favorita del personaje. En un extra del capítulo 238 del manga podemos ver las utilidades que tiene el don de Todoroki, y en otro extra del capítulo 256 somos testigos de cómo Bakugo y compañía intentan hacer mochi, mientras que en el costado se ve un mensaje deseándonos un feliz año nuevo, entre otras cosas. Esto que están viendo son ilustraciones de otros autores sobre Boku no Hero, y el responsable de este universo de superhéroes es el mismísimo Kohei Horikoshi. El mangaka dice que Naruto es probablemente la mayor influencia de su arte, afirmando que fue el causante de su amor por dibujar. Además, entre otros animes citó a Dragon Ball, Ultraman y Kamen Rider como sus mayores fuentes de inspiración. Sin embargo, el mundo occidental obviamente influenció su trabajo, gracias a que era un gran fanático de las pelis y los cómics americanos de superhéroes que lo ayudaron a establecer las bases de su mundo. Según él, Spider-Man de Sam Raimi, Star Wars y X-Men hicieron lo suyo aportando al japonés grandes ideas. Incluso el famoso Kamui Woods, el héroe con poderes ligados a la madera, está parcialmente basado en Spider-Man, sobre todo en sus movimientos. Y pese a desconocerse cuál es, se sabe que Woods tiene un pasado trágico que se originó en su infancia. Esto es sabido gracias a que dicho tema se trata en un popular documental dentro del mismo universo de My Hero Academia. Deku tiene cáncer como signo zodiacal, debido a que el joven cumple años en el 15 de julio, y justamente comparte fecha de nacimiento con otro protagonista de Shonen, Ichigo Kurosaki, además de también compartirlo con su amigo Mirio Togata. Algunos cumpleaños más son el de Tenya Ida, nacido en un 22 de agosto, fecha límite de su signo zodiacal, el cual es Leo. Fumikage Tokoyami, bien acorde a él, nació en un 30 de octubre, un día antes de Halloween, y es un escorpio en el zodíaco. Y Denki Kaminari, al igual que el protagonista, es cáncer porque su cumpleaños es el 29 de junio. Tomura Shigaraki, según su creador, es uno de los personajes que más dificultad le da a la hora de dibujar, principalmente por los problemas de expresividad que provocan las manos que cubren su rostro. El villano, pese a aparentar ser mayor para algunos, tiene tan solo 20 años, al menos en su primera aparición, y su diseño inicial era un poco más espeluznante, con unos ojos vacíos y negros y una boca similar. Además, tenía un nombre diferente, el cual era Sasanka, que significa literalmente el iluminado. Horikoshi, su creador, es fanático de Jujutsu Kaisen y más que nada del personaje Majito, que curiosamente comparte varias similitudes con su antagonista.
El personaje al escribir su nombre usa kanjis, caracteres utilizados en la escritura japonesa con uno o varios significados cada uno. En su caso, Shigaraki utiliza el kanji de muerte, el de agarrar y el de árbol, mientras que Tomura solo lleva el kanji de funerales. Como verán, un nombre muy alegre. Cambiando de tema, el manga es uno de los más exitosos de la historia al contar con más de 100 millones de copias vendidas al momento de grabar esto, ocupando el puesto número 21 entre los más vendidos de toda la historia, y teniendo en cuenta que empezó a publicarse en el 7 de julio del año 2014, su posicionamiento es excelente ya que la mayoría de los del top existen desde hace varios antes que My Hero Academia. El impacto de la franquicia es tan grande que hasta apareció varias veces en la lista de bestsellers de New York Times, contando además con un promedio de 2.5 millones de copias vendidas por volumen, que lo incluyo en el dato, el manga actualmente cuenta con 40 tomos. Hablando de millones, Lemillion tiene como comida favorita el ramen, y de lo que más disfruta en su día a día es la comedia. Mirio Togata eligió ese nombre de héroe porque quiere ayudar aunque sea a 1 millón de personas, y mientras que Mirio contiene el kanji de a través y de forma, haciendo alusión a que puede pasar a través de las estructuras, Mirio proviene justamente de la palabra millón en japonés. Horikoshi dijo que el rubio es el más fuerte físicamente entre todos los estudiantes sin tener en cuenta su quirk, y Shoji es el más fuerte sin su quirk pero de la clase 1A. Incluso es más fuerte que Sato en su forma de exceso de azúcar. En un extra del volumen 7 podemos ver cada una de las partes que forman el disfraz de Tenya, y de paso aprendemos una de las técnicas de ahorro de Uraraka, la cual es dormir porque durmiendo no se gasta dinero. Toda una genia. La tiparraca es la única entre todos sus compañeros que todavía usa un celular de tapita, mientras que el resto usa smartphones. Y no tiene nada que ver, aunque mide exactamente 1,56 m. Originalmente Ochako iba a tener el don de Mount Lady en lugar del actual. Incluso tenía el mismo nombre que la heroína. De todos modos, Horikoshi lo descartó al parecerle muy rota como para estar entre el elenco protagonista. Y algo parecido sucedió con Endeavor, quien iba a ser un profesor de la UA. No obstante, también se descartó ya que al tener al héroe número 1 y al número 2 en sus tropas, sería casi imposible para los estudiantes perder ante los villanos. Volviendo con Uraraka, la compañera de Deku nació en un 27 de diciembre, lo que la vuelve una Capricornio en el zodíaco, y de acuerdo a las palabras de su creador, ella es un poco regordeta. Sin embargo, con regordeta se refiere básicamente al tamaño corporal promedio de las mujeres extranjeras, debido a que las japonesas son bastante delgadas. En su diseño original tenía la apariencia que están viendo en pantalla, y su nombre de heroína, Urabity, proviene de la palabra gravedad en inglés, la cual es Gravity, haciendo un juego de palabras entre dicha palabra y su nombre referenciando a su quirk. Y Uraraka contiene el kanji de hermosa y de día. Ochako en cambio se escribe con T y con niño. Curiosamente, hace a su vez un juego de palabras con el nombre de Midoriya debido a que cuando se juntan se traduce como té verde, una infusión típica del país del sol naciente, gracias a que Midori es verde y Ya es valle. E Izuku en su escritura necesita el kanji de salir y uno que se refiere a algo que sucedió hace mucho tiempo, lo cual es un claro guiño a su One for All. Esto que están viendo son los resultados de la segunda encuesta de popularidad realizada, y en abril de 2024, con 4.7 millones de interacciones en las redes sociales, My Hero Academia fue la segunda serie más comentada, superando a X-Men 97, Invencible y Konosuba en los últimos 30 días, a pesar de que ni siquiera se estaba transmitiendo la séptima temporada. En cuanto a las pruebas de aptitud de quirks entre los de la clase 1A, Momo fue la que mejores clasificaciones obtuvo, contrario a Midoriya, que obviamente fue el peor entre sus pares. Y en el examen parcial, Momo volvió a ser quien se quedó con el primer puesto, y en esta ocasión el peor resultado lo obtuvo nada más y nada menos que Denki Kaminari. El eléctrico Denki fue uno de los primeros personajes en ser diseñados, dejando a un lado a los más protagónicos, y aunque a Horikoshi le encanta dibujarlo, le cuesta que su pelo se vea siempre de la misma manera. Cuenta con la voz de Tazuku Hatanaka, compartiéndola con Ushio Aotsuki, Hakai Shiba y Reki, entre otros más. Y al igual que muchos otros, su primer diseño era radicalmente distinto al actual. En su caso, tenía un aspecto más similar a un villano. Encima, no era Denki Kaminari, sino un usuario random de un quirk eléctrico. Y sí, es muy similar al diseño que conocemos hoy en día de Present Mike. Acorde a él, su apellido lleva en su escritura los kanjis de cabello y de sonido, mientras que Denki se escribe con electricidad y con espíritu. Además, juntos forman la palabra Denki, que se traduce como eléctrico. Kaminari mide 1,68 m y su función en su clase es ser, por así decir, el alma del grupo gracias a su personalidad alegre y animada.
rol que comparte con el buen Eijiro Kirishima, quien por cierto es 2 centímetros más alto que su compañero al medir 1,70 m, y algunas estaturas más son 1,83 m para el buen Yota Aizawa, 1,85 m para su amigazo Present Mike, 1,72 m para Hawks, que ya les cuento algunas cositas sobre él, y Endeavor es uno de los más altos entre sus pares al alcanzar el 1,95 m. No tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero el primer disfraz de Deku tenía un valor de aproximadamente 40.380 yenes, y los trajes siguientes son del mismo diseñador que hace los trajes de Shoto Todoroki. Kohei Horikoshi hace años le había enviado a Eiichiro Oda, autor de One Piece, un fanart de Smoker que se publicó en el volumen 23 de la obra de los piratas, y el mangaka responsable de One Piece resaltó la llamativa anécdota recordándolo en el tomo 77. Horikoshi dijo en varias ocasiones que le da vergüenza ver su cara en la televisión y es por eso que prefiere usar máscaras en los eventos donde va a ser visto en público, y su protagonista era otro de los que tenían un diseño diferente en un principio, donde se veía a Midoriya con el ojo derecho cubierto por su cabello, y no, este no era el diseño de Jack Midoriya, sino que fue el primer diseño creado ya como joven héroe. En esa ocasión, el nombre en clave para el personaje era Yamikumo, y es que Jack en parte lo podríamos considerar un personaje totalmente diferente. Esto es porque My Hero Academia fue originalmente un one-shot publicado en 2008 por la revista Akamaru Jump, en donde Jack era un oficinista enclenque que se encargaba de vender armas y diferentes objetos a los héroes profesionales. Como verán, una obra muy diferente a la que nos acostumbramos. Horikoshi también es el creador de Shinka Rhapsody, Tenko, Barrage y Umagadoki So, y justamente Tomura está basado en el protagonista de Tenko, su primer one-shot que, si bien los diseños no son iguales, las similitudes no se pueden obviar. El mangaka dice que le gustan mucho las historias con finales malos, así como las historias de terror, que seguramente se refiere a finales tristes u oscuros y no malos como tal, así que hay que estar alertas por si se le ocurre aplicar la técnica a su obra. No obstante, es muy dudoso, ya que declaró que le resulta muy difícil dibujar cosas de ese estilo porque su estado de ánimo al dibujar suele ser el mismo que se transmite en la obra, y es por eso que con el fin de combatir con la amargura incluye personajes más tontos como Fat Gum, manteniendo su estado de ánimo alto con ese método. El héroe, por cierto, cuenta con la voz de Jonathan Joestar. En realidad es la de Kazuyuki Okitsu, pero la comparte con el JoJo, además de Santetsu Tsurugi, Serpico y Reiji Ando. Shoto Todoroki tiene la voz de Yuki Kaji, quien interpreta a Eren Yeager, a Meliodas, a Yato Kirishima y Yu-Oma, entre muchísimos más. Y All Might está bajo la tutela de Kenta Miyake, el encargado de dar vida a Scar de Full Metal, a Katsuchi y Mike Zacharias, por nombrar algunos. Originalmente, All Might iba a ser mucho más viejo y además cumpliría un papel menor en la historia. Sencillamente sería el encargado de convencer a aquel entonces Yamikumo de convertirse en un héroe a pesar de no tener quirk. Ya establecido con su rol actual, el diseño inicial del número 1 es el que están viendo ahora. Habiendo nacido en un 10 de junio, el personaje es del signo zodiacal Géminis, y mientras que antes de la lesión contaba con un peso de 274 kilos en su versión musculosa, su peso posterior es de 255 kilos, y al estar en dicho modo, la estatura del tipo es de exactamente 2,20 metros. Su nombre real, Yagi Toshinori, escribe su apellido con los kanjis de genio y de ley, pero Yagi utiliza tanto el de 8 como el de árbol, y curiosamente la mayoría de los nombres de los portadores del One for All llevan algún número en su nombre que indican su orden como portador. Yagi, por ejemplo, es el octavo, Yoichi se escribe con el de 1 y el apellido de Hikage lleva el kanji de 4 en su escritura. En un inicio, Aizawa no iba a ser el profesor titular de la clase 1A, dicho rol le pertenecía a Midnight, aunque cuando el diseño de su personaje se empezó a ir hacia un lado más atrevido, lo cambiaron por Eraserhead. Y por acá están los resultados de la tercera encuesta de popularidad. Toro Hagakure, aparte de Tsuyu Asui, en un principio eran hombres. El motivo detrás del brusco cambio de género de los personajes era porque Horikoshi se dio cuenta de que casi todos los de la clase 1A eran hombres, siendo 16 de estos y tan solo 4 mujeres. Según Horikoshi, Himiko Toga es el personaje más difícil de dibujar entre todos los femeninos hasta el momento, declaración que sostuvo durante años, resaltando sus ojos y cabello como lo más complicado de su diseño. Por las obvias regulaciones televisivas de Japón, Himiko no podía estar desnuda en las transmisiones originales en las que debería de estarlo, así que alteraron las imágenes haciendo parecer que tenía una especie de traje de color piel claro, lo que se cambió en los lanzamientos domésticos de la serie. La villana es actualmente el miembro más joven de la Liga de Villanos y la única teniente del Frente de Liberación Paranormal, y Toga, a diferencia del resto de personajes, cuando se presentó por primera vez su nombre no se escribió con kanji sino con katakana, otro sistema de escritura sin significados ligados. Posiblemente
simplemente para evitar insinuar su quirk. Igualmente, más adelante al revelarse se vio que Toga se escribe con el kanji de migrar y el de yo, mientras que Himiko utiliza tanto el de vestir como el de alguien y el de niño, lo que nos indicaba que era por así decir una cambiaformas. Como no podía ser de otra manera, las cosas que le gustan son la sangre y las granadas, y contrario a lo que muchos creen, el personaje tiene tan solo 16 años, al menos en su primera aparición. En un extra del volumen 6 vemos que un plan de alimentación económico de Uraraka es literalmente no comer, y en el octavo volumen vuelve a hacer de las suyas con un método con la intención de ahorrar en calefacción, el cual es meditar para no sentir frío debido a que el frío tan solo es psicológico. En el capítulo 280 podemos ver a Deku y compañía confundiendo a Ganorca literalmente con una orca, y en una historia secundaria invernal del capítulo 211 somos testigos del terror de Midoriya al ver cómo Bakugo prepara una bola de nieve con un toque especial por su parte. Y tranquilos que no me olvidé, hablemos un poco de Hawks. Keigo Takami escribe la primera parte de su nombre con abrir y con iluminación, mientras que Takami utiliza el kanji de halcón y el de mirar. Con tan solo 22 años de edad, Hawks es un Capricornio al haber llegado al mundo en un 28 de diciembre, y su diseño está inspirado en Takahiro, un personaje de Umagadoki So, trabajo anterior de Horikoshi. En un principio estaba planeado que el mismísimo Keigo sería Takahiro, es decir, que se trataría del mismo personaje que el visto en Umagadoki, aunque se terminó dejando de lado eventualmente. Takahiro de todos modos terminó haciendo un cameo en My Hero Academia 2 héroes, y cuando vimos a Hawks por primera vez en el manga, el héroe tenía una paleta de colores diferentes ya que se vestía de blanco y plateado. Sin embargo, el anime lo cambió al que conocemos, y en la portada del volumen 27 del manga, los colores se modificaron para adaptarlos a los vistos en la pantalla. Hawks, a diferencia de la mayoría, no fue a ningún curso de héroes en su etapa escolar. En su lugar recibió educación heroica privada cuando era un niño, siendo el primer héroe profesional que declara explícitamente no haber asistido a la Yue High School. Sus alas y apariencia son similares a las de Ángel o Arcángel de los X-Men, y pese a parecerse a un pájaro, lo que más disfruta comer son los platos hechos a base de aves, siendo su alimento favorito el pollo. En cuanto al examen de licencia de héroe provisional, la mayoría de resultados de los de la clase 1A son desconocidos. De todas maneras, se sabe que Tenya obtuvo 80, Midoriya por otro lado sacó una calificación de 71 y Hanta Zero obtuvo un resultado de 84 en su examen. Que por cierto, el nombre de este último es una referencia a su quirk, y esto se debe a que Hanta Zero es un juego de palabras con la pronunciación japonesa de cinta de celofán, la cual es Zerohantepu. El anime se estrenó exactamente el 3 de abril del año 2016 y demuestra su grandeza obteniendo calificaciones de 8,3 sobre 10 basado en más de 80.000 opiniones en el sitio IMDb, e incluso la primera temporada tiene un 89% de aprobación del público y un 100% de aprobación por parte de la plataforma en el famoso Rotten Tomatoes. Con más de 400 capítulos, probablemente el manga llega a su final entre el 430 y el 431, gracias a que se confirmó al 100% que el último se publicará el 5 de agosto de este año. Y terminando con los datos, el anime cuenta actualmente con más de 150 episodios, siendo uno de los mejores entre los que podemos considerar largos si así se quiere decir. Algunas voces más son las de Midoriya, quien tiene a Daiki Yamashita como su responsable y que además la comparte con Naoto Hachioji, Naranja Girga y con Sakamichi Onoda. Aoi Yuki se encarga de dar vida a Tsuyu Asui y también a Tatsumaki, Kotatsu Tamaki, Futaba Sakura y Nanobara Kinako entre otras. Kyoka Jiro comparte su voz con personajes como Entoma Basilisa Z e Inukashi, siendo estas dos y Jiro interpretadas por Kei Shindo, y Fumikage Tokoyami tiene como actor de voz a Yoshimasa Hosoya, el seiyuu de Junpei Hyuga, Rainer Brown, Doppoku Nikida y Asumane Asahi por nombrar algunos. Estos son los resultados de la cuarta encuesta de popularidad de My Hero Academia, y aprovechando que mencioné a Fumikage, el nombre que este sugirió para la banda de la clase 1A fue literalmente Mancha Fúnebre de Medianoche, que la verdad, viniendo de él, no me sorprende. Contando con una estatura de nada más que 1,58 m, la típica gargantilla con la que lo vemos siempre la usa en honor a un héroe profesional que idolatra llamado Dark Crystal, y por si alguna vez se lo preguntaron, se comenta que Fumikage come por los lados de su boca, obviamente debido a su pico, y por esa misma razón prefiere utilizar palillos que cualquier otro utensilio para comer. Tanto su apariencia como sus habilidades parecieran estar basados en Raven, personaje de DC pero en versión masculina. Y su nombre de héroe, Tsukuyomi, es por Tsukuyomi no Mikoto, una deidad lunar sintoísta muy conocida en su país de origen. Y mientras que Fumikage se escribe con los kanjis de sombra y uno que significa caminar a través, Tokoyami lleva el de eterno y el de oscuridad, pudiendo interpretarse como oscuridad eterna o como caminar a través de las sombras.
sombra. Lo que están viendo en este momento son los resultados de las pruebas de aptitud que enfrentaron los personajes al inicio, y por otro lado, estos son los resultados pero de los exámenes parciales. El mangaka tiene dificultades al equilibrar la simpatía de Minoru con lo pervertido que es, intentando que el tipo no resulte un personaje desagradable. Denji de Chainsaw Man hace un cameo express en el capítulo 259 y en el episodio 27 del anime de Dr. Stone podemos ver una referencia a los famosos Smash de All Might. Ahora me podrán llamar Capitán Obvio, pero nunca está de más recordarlo por si alguien no lo sabe. Antes de cada golpe, All Might nombra algún estado de los Estados Unidos, y curiosamente Night Eye tiene un diseño inspirado en los Salaryman de Japón para contrastar la apariencia americana que tiene su viejo compañero. Este, por cierto, es muy parecido a Nob de Hunter x Hunter, y además ambos comparten actor de voz al ser interpretados por Shinichiro Miki. Teniendo una imponente estatura de exactamente 2 metros, Mirai Sasaki tiene un nombre que referencia a sus habilidades, ya que mientras Sasaki está compuesto por ayuda y madera, Mirai es literalmente futuro. Además, Night Eye parece ser una referencia a Robin, el compañero de Batman, porque después de separarse de su mentor, este se hace llamar Nightwing, dejando a un lado que ambos fueron secuaces de un héroe importante. Según Horikoshi, dibujar a Fat Gum es muy divertido y definitivamente el héroe es un buen tipo. También declaró que le gustaría subirse a sus hombros y pasear por ahí con él. Minoru Mineta es el más bajo de su clase al medir tan solo 1 metro con 8 centímetros, que dejando a un lado a niños, es el humano más bajo visto en toda la serie hasta el momento. Y mientras que la mujer más baja de la clase es Toru al medir 1,52 m, la más alta entre sus compañeros es Momo, contando con 1,73 m. En el capítulo 124, esta rompió la cuarta pared al señalar que Mirio solo necesitó 3 paneles para explicar algo, y para el placer de unos cuantos, si fuese por la mismísima Momo, su traje hubiera revelado aún más piel si no fuera por las restricciones existentes de los mismos. Su nombre se escribe con el kanji de 100, y su apellido Yaoyorozu necesita el de 8, también el de 100 y el de 10.000. Lo que más disfruta, como no podía ser de otra manera, es leer, en especial leer enciclopedias. Y su creador aclaró que Momo no puede crear seres vivos contrario a lo que muchos creen, ya que anteriormente una afirmación suya sobre el tema había generado confusión entre los fanáticos. El personaje comparte su voz con Armin Arlert, Kyoko Mogami y Yatogami Toka, por nombrar algunos, todos estos bajo el manto de la actriz Marina Inoue. Por otra parte, Mirio Togata está a cargo de Tarusuke Shingaki, siendo Genau, Togusa, Kariya Matou y Eiichiro Kite otros roles del actor. Amina Ashido la interpreta Eri Kitamura, quien también es Ayaka Miki, Chisato Mizusawa y Mahiro Yasaka, entre otras. Y Kohei Yamasaki es el que le da vida al tan querido Neito Monoma, además de Otto Suwen, Rosé del reciente Code Geass y Saburo Yamada. Las cosas que le gustan a este personaje son tanto la cocina francesa como los cómics franco-belgas, un gusto muy particular, y Horikoshi en su momento dijo que Neito está basado en una persona real sin revelar quién, aunque más tarde dijo que la persona era Harry Osborn al ser interpretado por Dane DeHaan en The Amazing Spider-Man 2. Este es un Tauro en el zodíaco debido a que Monoma cumple años el 13 de mayo, y según su encuesta sobre el festival escolar de la UA, su clase venció a los de la 1A por unos 2 votos. No obstante, es probable que al haber sido autoinvestigada, los resultados hayan sido manipulados. La clase 1B es la única de las de primer año en la que todos los estudiantes aprobaron el examen de licencia de héroe provisional, a diferencia de la de Deku en la que reprobaron 2. En dicha clase, el más alto es Kojiro Bondo al tener una estatura de 1,91 m, y el más bajo es Manga Fukidashi midiendo tan solo 1,40 m. La 1B es la única con estudiantes de intercambio extranjeros confirmados, siendo Pony Tsunotori y Hiryurin, provenientes de Estados Unidos y de China respectivamente. Por parte de la clase 1A, Yuga Aoyama es el único con ascendencia de otro país, el cual obviamente es Francia. Y por si algún día se preguntaron a qué huele el rubio, que yo sé que no, pero igual se los cuento, es a rosas, ya que usa una fragancia con ese aroma con el fin de tener un toque romántico. Estas son ilustraciones del mangaka de My Hero Academia sobre otros mangas y anime famosos. Horikoshi se considera un gran fan de Dragon Ball e incluso dijo que All Might tiene una gran influencia de Goku encima. Originalmente, el personaje tenía la cicatriz en el lado izquierdo de su pecho, sin embargo el anime cometió el error de mostrarlo en el lado izquierdo de su estómago, algo que resaltó debido a que All Might no bebe alcohol, y existe la probabilidad de que no lo haga por culpa de la lesión en su estómago. Por acá está el boceto original del héroe antes de tener el aspecto que conocemos. Bueno, los bocetos. Y supuestamente dibujar una toma frontal de su cara es algo totalmente agotador para Horikoshi, seguramente por la gran cantidad de sombras que tiene All Might en su rostro. No viene al caso, pero Shigaraki juega League of Legends. Encima, Spinner también lo hace, por lo que quizás de vez en cuando jueguen un dúo en los momentos en los que no están haciendo villanías. En cuanto a este, es el único teniente del Frente de Liberación Paranormal con un quirk mutante, además de ser el único villano
villano de rango C del grupo. Spinner, llamado en realidad Yuichi, utiliza el kanji de excelente y de 1, mientras que Iguchi lleva el de S y el de boca. Aunque no se especifica con cuál de todos, el tiparraco aprendió a conducir literalmente jugando a un GTA, y todos los integrantes de su familia tienen dones reptilianos. No obstante, se supone que el suyo es particularmente débil comparado al de los demás. Cambiando de tema, Yuki Hayashi es el encargado de la música presente en el anime. El compositor también trabajó en otros proyectos como Haikyuu, Shaman King y Diabolic Lovers. El director principal, por otra parte, es Kenji Nagasaki, quien dirigió Number 6, Gundam Wheel Fighters y Classroom Crisis. Y el video musical del opening de la segunda temporada llamado Peace Sign de Kenji Yonezu denota lo grande que el anime es al contar con nada más y nada menos que con 291 millones de vistas. Nana, al menos hasta lo que sabemos, es la única mujer que empuñó el One for All, y si creían que el nombre del Quirk y All for One se inspiraron en los tres mosqueteros, están equivocados, ya que según Horikoshi tan solo fue una coincidencia. En los registros públicos el don de Deku aparece literalmente como superpoder para proteger el secreto del One for All, y una duda interesante es si el Quirk se puede devolver a un usuario anterior si el que lo posee actualmente así lo desea, lo que de momento se desconoce. Por algún motivo los antiguos portadores tienen la sensación de que Midoriya va a ser el último con posesión del poder, y según Gran Torino y Toshinori, a este último le llevó mucho menos tiempo que a Deku en usar el One for All al 100%, lo que nos indica lo poderoso que el famoso All Might fue en su prime. Yoto se escribe con el kanji de rugir y Todoroki con el de ardiente y el de congelar. Otros significados son el de Kirishima, que utiliza tanto cortar como isla, y Eijiro, el de continente, el de niño y el de hijo, Mashirao Jiro, que escribe Ojiro con cola y con blanco, y Mashirao con mono y con hombre referenciando a su Quirk, Tenya, que se escribe con cielo y alas, e Ida, que se compone con arroz cocido y con campo de arroz, y finalmente Jiro necesita el kanji de oído y el de hijo, mientras que Kyoka utiliza el de sonido y el de incienso. El villano favorito de muchos, Dabi, no puede llorar porque tiene quemadas sus glándulas lagrimales. Igualmente la sangre es capaz de fluir a través de ellos, y obviamente es como una contraparte oscura de Yoto, ya que se dio a entender que el estudiante se pudo haber vuelto igual a su hermano mayor en caso de no haber sido capaz de perdonar a su padre. En sus primeras apariciones el ex Toya se encontraba en sus 23 años, y el personaje mide justamente 1,76 m. Comparte algunas similitudes con el monstruo de Frankenstein de 1931 como la piel de ambos, o que tanto Víctor, el creador del monstruo, y Endeavor deseaban que sus creaciones cumplieran sus ambiciones, aparte de otros detalles. Un dato bien interesante e importante como siempre es que Dabi prefiere usar su mano izquierda en la batalla, y aún más relevante que la anterior, el villano odia al pescado. Algo que llama la atención es su voz, debido a que lo interpreta Hiro Shimono, un actor conocido por hacer un tipo de personaje totalmente distinto, siendo quien también da vida a Zenitsu, a Connie Springer y a Rindo Haitani, entre otros. Hay dos personajes que son transgénero en la franquicia. El primero es claramente el integrante de los Pussycats, y el segundo era Magnes de la Liga de Villanos. Algunos lugares o ciertos elementos llevan nombres de planetas o cosas de Star Wars, y la influencia es más clara cuando comparamos a Gran Torino con el maestro Yoda. Otras influencias declaradas por el mangaka son Gamera y Godzilla, los kaijus que tanto le gustan a los japoneses. Y por suerte o por desgracia, Horikoshi tenía una historia general ya trazada desde el inicio, no un final planeado como tal, pero por ahí va la cosa, por lo que veremos si los resultados son positivos o negativos muy pronto. Y All for One, que casi ni lo nombré, tiene una imponente estatura de 2,25 m. Si bien no se conoce su edad específicamente, se sabe que tiene más de 100 años, y como antes nombré a Star Wars, es muy probable que la máscara negra y el soporte vital del villano se hayan inspirado en el famoso Darth Vader. Algo curioso con respecto al Quirk es que todos los usuarios que conocemos de All for One tenían el pelo color blanco, y hasta ahí para no spoilear nada. Stein, por otro lado, el causante de tanto en su universo, vio la luz del día por primera vez en un 14 de junio, por lo que el asesino de héroes es un Géminis en el zodíaco. Este que están viendo es el primer diseño que tuvo, y la verdad se veía bastante diferente al que resultó ser el definitivo. Su traje oscuro, sus armas y su ideología pareciera derivarse de los antihéroes tan famosos en los cómics noventeros. Muchos lo ven muy similar a Spawn, sin embargo, tanto su diseño como el equipo que utiliza y la falta de nariz dan la sensación de que está inspirado en realidad en las tortugas ninjas, las cuales en sus cómics originales tienen un tono mucho más oscuro del que tienen sus versiones más conocidas. Ah, y Stein tiene 31 años, acuérdense que todas las edades mencionadas son de sus primeras apariciones. Ingenium, el nombre de héroe de Tenya, es también una marca de motores de automóvil, un gran guiño dado su Quirk. En un principio su diseño heroico tenía un casco parecido al cráneo de un ave, lo que lo hacía parecer un Kaminari más alto con otras características.
Su diseño de personaje tampoco era el mismo que conocemos, es más, era totalmente diferente al punto de que da la sensación de ser otro tipo de personaje, y lo que disfruta en su día a día como no podía ser de otra manera es estudiar. Tenya cuenta con una estatura de 1,79 m y algunas medidas más son 1,75 m para Tomura Shigaraki, Stein, que lo nombré hace poco, aproximadamente mide 1,82 m y Twice medía exactamente 1,78 m. Jin Bubaigawara es el único villano que ascendió de rango C a S en solo meses, además de ser el único teniente del Frente de Liberación Paranormal con dicho rango. Bubaigawara se escribe con el kanji de parte, de doble, de río y de origen, y Jin con el kanji de humanidad, que es un carácter casi idéntico al de 2. Además, Jin en japonés es una onomatopeya que se usa para referirse al dolor de cabeza, siendo cada componente de su nombre una referencia tanto a su quirk como a su personalidad. Nacido en un 10 de mayo de un año no especificado, Twice es Tauro en el zodíaco, y algo irónico fue que su muerte reveló que los dobles se desvanecen sin el original, dándonos una respuesta a una duda que hasta el mismísimo Twice tenía, y es si era realmente él o una de sus tantas copias. El villano perdió la vida con 31 años de edad, y pese a que tiene también influencias de otros personajes, tanto su traje como su manera de ser parecieran estar basados en Deadpool. Y su voz es en verdad la de Daichi Endo, un actor no muy conocido pero que cuenta con roles en otros proyectos importantes como Naruto, Guilty Crown, Osama Ranking y Pluto. Estos son los resultados obtenidos después de la quinta encuesta de popularidad. La franquicia es tan grande que incluso obras de teatro temáticas de My Hero Academia se llevaron a cabo en Japón. Hasta el momento de grabar esto, existen unas 7 novelas ligeras escritas por Andy Yoshi e ilustradas por el mismísimo Horikoshi. Y por supuesto que también se derivaron algunos spin-off, siendo el de Vigilantes el más famoso e importante. Las ventas de la franquicia entre 2016 y 2020 generaron unos ingresos de aproximadamente 16.000 millones de yenes solo en Japón, y los videojuegos no se podían quedar afuera cuando se trata de un producto tan grande, contando con varios tanto móviles como videojuegos AAA de la nueva generación. Si alguna vez se preguntaron qué significa UA en inglés, la verdad es que nada, tan solo es un juego de palabras en japonés. Esto es porque héroe en dicho idioma se pronuncia Eiyu, que es como decir literalmente UA pero al revés. Y los otros dos resultados conocidos de la licencia héroe provisional mencionados anteriormente de los de la clase 1A son el de Ojiro, quien sacó un puntaje de 61, y Momo, que ya estarán acostumbrados por todos sus buenos resultados mencionados en este video, aprobó con una impecable nota de 94 sobre 100. Siguiendo con la clase 1A, Koji es el único de los estudiantes que tiene una mascota confirmada, el cual es un conejo que se llama Yuwai-chan, apodado Kawaii-chan por sus compañeras. Si bien es obvio, no está de más resaltarlo. Eijiro es el único entre sus pares con un quirk de transformación, y es muy probable que el primer personaje ideado de la clase después de Izuku, Bakugo y Ochako, quienes fueron los primeros en aparecer en los borradores, haya sido Shoto Todoroki. Mina y Yuga son los únicos de la clase 1A que en el torneo de lucha del festival deportivo no recibieron ni siquiera una nominación por parte de un Pro Hero. La tipa rosa escribe a Shido con caña y con puerta, mientras que Mina utiliza tanto 3 como manzano. Y sí, que a Shido suene familiar a ácido no es coincidencia. Aparte que el kanji de 3 también puede leerse como san, y san es ácido en japonés. Todo muy revoltoso, pero un gran detalle. Aprovechando que la nombré, Mina es Leo en el zodíaco ya que cumple años en el 30 de julio, y el que están viendo en este momento es el primer diseño ideado para su personaje, bastante parecida y a su vez bastante diferente al actual. Este diseño en particular se dejó de lado principalmente por los tan prominentes cuernos que tenía, considerados muy difíciles de dibujar, aunque no fueron las únicas características que se modificaron. Esta es la única chica de su clase que usa pantalones cortos debajo de la falda, lo que tiene sentido porque se supone que es con el fin de poder bailar breakdance, y sus trajes son diseñados por el mismo que se encarga del disfraz de Momo, de Minoru y de Tsuyasui. Y ahora prepárense para un momento Shigaraki. El villano podría ser fácilmente un paralelo oscuro del protagonista. Mientras que vemos la historia de Deku y cómo se convirtió en el mayor héroe, también vemos a Tomura convertirse en el mayor villano, además de muchísimas características más. Su nombre de nacimiento Tenko se escribe con el kanji de girar y de arco. Shimura lo hace con el kanji de intención y de aldea. Shigaraki nació en un 4 de abril, así que como Justin es de Piscis en el zodíaco, y todas las manos que lo acompañan tienen orígenes conocidos. Las que tienen en el cuello son de su madre, las de sus brazos son de su abuelo, las de los codos son de su abuela, las de su hermana mayor están en sus muñecas, la de la cara es de
su padre, la de sus hombros son de 2 random que lo hicieron enojar, y la que tiene en la nuca es una que le dio All for One, que más tarde se reveló que pertenecía a su abuela paterna Nana Shimura. Junto a Redestro y Mr. Compress, es el tercer personaje que desciende de un villano importante, que a pesar de ser el hijo adoptivo de All for One y no su pariente de sangre, igualmente puede entrar en la bolsa. El peliblanco tiene sus diálogos dibujados con bordes irregulares en el manga, aunque a partir del momento en el que recupera sus recuerdos, los globos se dibujan normalmente, y lo que le sucedió en el cabello tiene un nombre y es el síndrome de María Antonieta, también conocido como canitis súbita, que es la aparición totalmente repentina de una cabellera canosa, casi siempre derivado de un momento estresante o traumático, lo mismo que le sucede a Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. El 3 de enero de 2021, Horikoshi dibujó un extra celebrando el capítulo 1000 de One Piece con Deku junto a los piratas. En el Día del Niño de 2017 se lanzó esta página en donde vemos a los 3 estudiantes más protagónicos de la clase 1A en sus días como infantes, y en el final del capítulo 322 se incluyó esta historia secundaria en donde los fanáticos pudieron agregar una más a la colección de remeras típicas de Bakugo. El mangaka pensó en su obra con la idea de crear un universo en el que cualquiera, sin importar sus antecedentes o habilidades, tenga la posibilidad de convertirse en un héroe, intentando demostrar que hasta quienes no tienen poderes pueden marcar la diferencia y cumplir sus sueños a través del trabajo duro y la determinación. Y con respecto a él, actualmente tiene 37 años, ya que nació en el 20 de noviembre del año 1986, y a pesar de haber alcanzado la fama años más tarde con su proyecto, este se encuentra en el mundo del manga desde el 2006, año en el que comenzó su carrera. Antes estudió en el Instituto Toho de Nagoya y se graduó en la Universidad de Artes también en Nagoya. Según el equipo de animación, Horikoshi es muy bueno también haciendo bocetos para el anime, porque como sabrán quienes miren anime y lean manga, los personajes rara vez son idénticos entre ambos formatos, además de que es un mangaka muy elogiado por la variedad de personajes que crean My Hero, y lo diferentes que son entre sí, mientras que otros artistas a veces crean el mismo personaje 100 veces y le cambian el cabello y el cuerpo. El anime es escrito por Yosuke Kuroda, quien hizo lo propio en obras como Trigun, Goblin Slayer y Hellsing Ultimate por nombrar algunas, y los diseños finales de los personajes en la pantalla están a cargo de Yoshihiko Makoshi. Haircatch Precure, Sensei Omega y el Berserk del 97 son otros trabajos del animador. Datos random que no vienen al caso: el disfraz de héroe de Oboro, su bastón y su nube son un claro guiño a Sun Wukong. Bakugo, según lo que sabemos y lo que dicen sus compañeros, es un gran cocinero, y además de tener una especie de aires acondicionados, el traje de Todoroki incluye unas botas con tacos altos por si se congela el suelo donde está parado. Todo muy práctico. El hijo de Endeavor llegó al mundo en un 11 de enero, por lo que es un capricorniano en el zodíaco. Y cuando lo vemos de niño tiene la misma voz que Kei Shindo, la misma actriz que interpreta a Kyokajiro, a Fuyumi Todoroki y a Kinoko Komori. Midiendo exactamente 1,76 m, la dualidad de sus ojos y de su cabello, dejando a un lado su quirk, probablemente se deba a que tenga una anomalía genética que es conocida como quimera. Y el héroe de Marvel llamado Termite seguramente sea la base para Yoto, quien además de poder proyectar calor y frío en cada uno de sus lados, necesitaba una mochila reguladora que controle su temperatura corporal. Aparte de sus propios videojuegos, junto a Izuku, All Might y Bakugo, Todoroki hizo su aparición como personaje jugable en el famoso Jump Force, y por si quieren hacerse un viajecito, desde el 1 de marzo hasta el 14 de agosto de este año, Universal Studios en Japón tendrá una atracción 3D de la serie con efectos especiales como salpicaduras de agua, ruidos en los asientos y demás, aparte de que se va a incluir una nueva historia en la que los 4 principales de la clase 1A se enfrentan a un villano que aparece de la nada en un concierto de un intérprete de rock muy famoso. Sin embargo, de momento no se reveló quién. Cambiando de tema, All for One tiene la voz del seiyuu Akio Otsuka, conocido más que nada por Barba Negra, por Oda Nobunaga no Nimuya y por Ubogin. Redestro es interpretado por Hiroaki Hirata, la mítica voz de Sanji, de Kotetsu Kaburagi y de Virgil, entre otros. Koichi Yamadera es el encargado de Gentle Criminal. El famoso Spike Spiegel es posiblemente su personaje más importante, aunque también le da vida a Ryoji Kachi y a Ryoga Hibiki, entre otros. Y finalmente, Tamaki Amajiki cuenta con la interpretación de Yuto Uemura, quien también es Atsushi Nakajima, Hiro y Thorfinn. Este personaje también es Piscis como Justin, habiendo llegado al mundo en un 4 de marzo. Entre los 3 grandes es el único que de momento no cambió su apariencia, porque mientras que el traje de Mirio se modificó un poco, el cabello de Nejire cambió bastante. Su apellido se escribe con el kanji de cielo y de comer, y Tamaki solo utiliza uno y es el de anillo o enlace. Supuestamente su extrema ansiedad se origina en una experiencia del mangaka, y es que como se siente Tamaki todos los días, se sintió Horikoshi cuando se encontró a una multitud enorme durante la Jam Festa del 2017.
Ah, y antes de que me olvide, Gentle Criminal, que recién lo nombré, curiosamente en el doblaje inglés es representado con acento británico, mientras que obviamente el resto de personajes tiene un tono americano, lo cual es un gran detalle para reforzar su carácter refinado y su amor por el té. Su compañera, la Brava, tiene el mismo nombre que el personaje principal de la novela del mismo título, que trata sobre un agente del servicio secreto, y si bien algunos le daban menos edad y otros más, en realidad la tiparraca se encuentra en sus 21 años. El Dr. Kyuda Igaraki creó una controversia alrededor de la franquicia debido a que en sus primeras apariciones se llamaba Maruta Shiga, y Maruta es una palabra usada por los japoneses para referirse a las víctimas de la unidad 731, sobre lo cual pueden aprender más en la web, pero esto y el hecho de que el personaje sea un doctor loco no ayudaron mucho. Según Horikoshi, Fumikage es alguien increíble, sin embargo aclaró que esto no es lo que creen el resto de personajes sobre el pajarraco, y como no podía ser de otro modo, los lugares favoritos del personaje son los sombríos. Hablando de personajes con quirks animalescos, este es el primer diseño revelado de la tan querida Tsuyu Azui. En su caso, y también acorde a ella, lo que más disfruta son las temporadas de lluvia, y un dato súper interesante es que es capaz de escupir su estómago para limpiarlo tal cual las ranas lo hacen, que sí, lo sé, no hacía falta mencionarlo. Esta tiene como alimento favorito literalmente la gelatina, y mientras Kazui se escribe con los kanjis de rana y de soplar, Tsuyu lo hace con el de ciruela y el de lluvia. Es la segunda estudiante más joven entre los de su clase debido a que todos tenían 15 cuando comenzaron su ciclo escolar en la UA, y después de mudarse a Heights Alliance, suele hacer videollamadas con sus hermanos menores para mantener el contacto. Algo curioso es que en World Trigger, Chika Matori tiene una foto en la que se parece mucho a Tsuyu. Encima Tsuyu cumple años un día después que Chika y ambas usan el kanji de lluvia en sus nombres. Con el segundo episodio de la cuarta temporada, el anime se convirtió en la serie más larga adaptada por Bones, superando a Full Metal Alchemist Brotherhood, que cuenta con 64 episodios. Y ya en la temporada 5 se convirtió en el primer anime en toda la historia del estudio que alcanzó los 100 episodios. Tal impacto tiene la franquicia que incluso el actor de Marvel Michael B. Jordan citó a Boku no Hero como una de las influencias de su película Creed 3. Y contrariamente, una de las mayores influencias que tuvo Boku no Hero es la película Super Escuela de Superhéroes o Sky High, que creo que la mayoría de los que están viendo este video la conocen. En la encuesta Manga Sosenkyo 2021 de TV Asahi, My Hero Academia quedó en el puesto 16 después de que 150.000 personas votaran por los 100 mejores manga de la historia, y en 2021 la serie quedó en el segundo lugar entre los niños en una encuesta realizada por Line. Best Shinist es un premio real que Japan Jeans Association otorga con el fin de promover el uso de jeans en Japón. Curiosamente, Megumi Hayashibara, la actriz que interpreta a Roddy Soul, fue una de las ganadoras en 2021, y el personaje Best Shinist, a pesar de ser el tercero en la clasificación general de héroes, ocupa el primer lugar en la clasificación de popularidad de los mismos. En su universo, el personaje obviamente es quien lidera el mundo de la moda, haciendo alusión a su nombre y a los premios, y lo que ama el maestro de Bakugo, además de lo obvio, es a los lobos. El último mencionado tiene una estatura de nada más y nada menos que 1,72 m, y la comida favorita del explosivo de unos cuantos no es ningún plato en específico, sino la comida picante. Katsuki en su escritura lleva el kanji de ganar y el de yo. Bakugo en cambio se escribe con bomba y con poderoso, y el personaje comparte varios paralelos con Endeavor, como sus quirks, sus aspiraciones y sus rivalidades, entre otras cosas. En cuanto al padre de Todoroki, nació en un 8 de agosto de un año no especificado, y la razón por la que mantiene su don activo alrededor de su cara a pesar de no estar en el trabajo es para mostrar poder e intimidación. Con un ligero peso de tan solo 118 kilos, Endeavor ocupa el primer lugar dentro del ranking de héroes que parecen villanos, y su signo zodiacal, que casi me lo olvido, es Leo. Enji, su nombre, se escribe con el kanji de llama y el kanji de jefe, y además Enji es el nombre del dios del fuego de la mitología albanesa. Quien le da vida es Tetsu Inada. Algunos personajes suyos son Kantetsu Saitamiya, Kanji Mochizuki, Hayun y quienes están viendo. La sexta encuesta de popularidad realizada tuvo este top 10 como resultado. No viene al caso, pero Ibasaka Shiozaki casi que forma parte de la clase 1A. El único motivo por el que cambió de curso es porque Horikoshi se dio cuenta de que dibujar su cabello en cada capítulo hubiera sido su peor decisión. Cambiando de tema, Himiko Toga probablemente es el personaje femenino más popular y apoyado de la franquicia por el público general. En caso de no ser ella, podría ser Uraraka, y por el lado masculino, innegablemente el más querido es Bakugo. Puede que no sea mi favorito, ni tampoco el tuyo, pero en popularidad y apoyo es seguramente el más aclamado, tal cual vemos en los resultados de las encuestas, marketing y demás. Volviendo a Himiko Toga, esta tiene una estatura de 1,57 m, y en lugar de uno solo, tuvo varios diseños iniciales que, si bien se parecían al actual, tenían cada uno sus cositas. Cumpliendo años en el día
día 7 de agosto, la villana es una Leo en el zodíaco, y algunos viejos bocetos afirmaban que Himiko era bisexual o pansexual. Pese a no confirmarse si se mantuvo dicho rasgo en la actualidad, se cree que sí por el modo en el que la joven expresa su amor hacia Midoriya y hacia Ochako. Esta última disfruta más no poder de la comida japonesa, teniendo un gusto especial por el mochi, y algo que ama desde lo más profundo de su corazón es cuando ve el cielo estrellado. Su voz le pertenece a la famosa Ayane Sakura, encargada también de Eren Mitake, Hina Sato, Felicia Mitsuki, Fiona Frost y muchas más. Al final del volumen 23 podemos ver cómo Eri le escribe cartas a Deku y al Emilion muy felizmente. Y al final del volumen 21 nos dejan saber lo cálida que es la capa de Momo y cómo las chicas quieren rondar por ahí con frecuencia. Y los otros nombres que se le ocurrieron a los estudiantes para su banda fue Yo, obviamente por parte de Bakugo. Momo creyó que ponerle A-Band era lo correcto porque era la clase que organizaba el evento, y finalmente Denki, típico de él, sugirió llamar a la banda Spark Electric Kids. Al parecer los problemas de Horikoshi con las cabelleras son recurrentes, ya que se le complicaba bastante dibujar el largo pelo de Nejire. Probablemente sea ese el motivo detrás de su cambio de look. Y aprovechando que la menciono, la integrante de los tres grandes es Libra en el zodíaco, habiendo llegado al mundo justamente en un 6 de octubre. Ahora, un par de cumpleaños más que no vienen mal. Jiro vio la luz del día por primera vez en un 1 de agosto, lo que la convierte en una Leo. Momo, al igual que Nejire, es de Libra, y esto se debe a que la tiparraca nació en un 23 de septiembre. Azui, en cambio, llegó al mundo en un 12 de febrero, haciendo que su signo zodiacal sea Acuario. Y por último, Kirishima es otro Libra más, aunque en su caso cumple años el 16 de octubre. Este último comparte su cumpleaños con Tetsutetsu, siendo otra de las similitudes entre ellos, además de las obvias, y encima el nombre de héroe de los dos empiezan con la misma inicial. Este, como muchos estarán intuyendo, es el diseño original que tenía Eijiro antes de ser quien es, y mientras que la comida que más disfruta es sencillamente la carne, algo que le gusta mucho al pelirrojo es la virilidad. Si bien debutó oficialmente en el 5º capítulo, lo podemos ver en el capítulo 3 con su apariencia original durante un breve momento. La cicatriz que tiene se debe a que un día se frotó el ojo y justo en ese instante su quirk se activó por primera vez, causándole un pequeño corte. Y hablando de cicatrices, la razón por la que Overhaul no curó la que le dejó Magne es porque cree que al conservarla le sirve como recordatorio de que los dos salieron perjudicados de su encuentro. Un tipo muy buena gente. Kenjiro Tsuda es el actor de voz que le da vida al villano, conocido por interpretar a Kishibe, a Kento Nanami y a Mikoto Suo, entre otros más de una larga lista. Y dos voces más para ir terminando son la de Himiko Toga, quien cuenta con la interpretación de Misato Fukuen y la comparte con Chibiusa Tsukino, Miyuki Hoshisora y Souta Wakanae, por nombrar algunos, y la del recién mencionado Kirishima le pertenece a Toshiki Masuda, que también hace a Porco Galliard, Chikara Enoshita y Kotaro Hayama. El mangaka confirmó que el padre de Midoriya se llama Hisashi y que va a aparecer en algún punto de la trama, agregando que el misterioso padre del protagonista tiene un don relacionado al fuego y que actualmente está trabajando en el exterior. Horikoshi también insinuó que el Nomu volador visto en el incidente de Hosu podría ser Tsubasa, el amigo con alas que tenían Bakugo e Izuku en su infancia. Y por cierto, Nomu, que debe ser una de las palabras más mencionadas en la franquicia y que prácticamente ni mencioné en lo que va del video, significa literalmente sin cerebro. Según sus compañeros y el creador, Mashirao Ojiro es completamente normal, o sea, su personalidad es exageradamente común, sus gustos, su manera de ser, etc. Aunque lo único anormal del personaje es su sentido de la moda. Meso eligió Tentakoru de nombre de héroe porque Tako significa pulpo en japonés, además de que suena como tentáculo en inglés. El joven elige usar su mutación con orgullo a pesar de la discriminación y el daño que sufrió cuando era niño. En un arte conceptual se pudo ver su rostro antes de su presentación oficial en el manga, con un aspecto muy particular que en lo personal no me esperaba. La frase Plus Ultra no es algo inventado por My Hero Academia, sino una frase en latín que significa más allá, usada en varios ámbitos. Y la franquicia goza de tal popularidad que incluso tiene colaboraciones con marcas de ropa tal cual la empresa Unikuro. Incluso la skin Market Man de Mirage en Apex Legends está basada en el traje de Deku, y si bien es sabido por muchos, siempre está a quienes se les pasa desapercibido. Y es que también existe una colaboración con Fortnite en donde hacen apariciones los personajes que están viendo en pantalla. Y esto es súper random, pero según Yoritomi, uno de los editores del manga, el pasado y la historia de Hawks se basó literalmente en la biografía de Lionel Messi. Hitoshi Shinzo, que tiene a sus fieles seguidores, tiene un gran gusto por los gatos y andar en bicicleta. Y Hitoshi se escribe con los kanjis de persona y de usar, mientras que Shinzo lo hace con el de corazón y mente y el de manipular, una clara referencia a su quirk, tanto su nombre como su apellido. Su traje de héroe se presentó en una exposición de My Hero Academia en 2021, casi un año antes de su revelación oficial, y su gusto por los gatos recién comentado
legado lo comparte con su mentor Yota Aizawa, quien también es amante de los peludos. Yota se escribe tanto con borrar como con grande, y Aizawa utiliza el kanji de consejero y el de pantano. Sus ojos, al usar su quirk en el manga, se supone que son dorados, contrario al tono rojizo que adquieren en la animación. Y un dato revelado acerca de él es que su habitación está prácticamente vacía, lo que el autor dice que refleja el comportamiento apático del personaje. En un extra del volumen 19 podemos ver a Kaminari enojado con Ida por rechazar su fantástica idea de un maid café. Lo que más disfruta el pelinaranja son las hamburguesas y literalmente cualquier cosa que esté de moda, y la raya negra con pinta de relámpago que tiene en el pelo aparentemente es natural. Este comparte diseñador de vestuario con Kyoka Jiro, y mientras que Denki tiene su rayo natural en el cabello, Jiro tiene ondas de electrocardiograma reflejando el don que posee en el suyo. La muchacha es la única estudiante de su clase que usa el nombre de su quirk también como nombre de heroína. Estos son los resultados de los personajes en los exámenes finales, y Mirko se llama así por Mirko Crocop, un muy famoso peleador de artes marciales mixtas. Gang Orca no es original de My Hero Academia, sino que apareció por primera vez en el manga anterior de Horikoshi llamado Magadoki So, y por acá están viendo los resultados de la séptima encuesta de popularidad, que en este punto creo que ya estoy tarde para el dato, pero para quienes no lo sepan, estas encuestas se llevan a cabo en la revista en la que se publica el manga, la cual es la prestigiosa Shueisha Weekly Shonen Jump. Liquido súper importante, todos los santos días se reúne con su amiga Momo a la hora del té. Su apariencia parece estar basada en el protagonista de Kinnikuman, también conocido como Musculman en España, y su nombre de héroe, Sugarman, es exactamente igual al del villano de X-Men. Y el grandote fue el último entre los de su clase que reveló su quirk a sus compañeros y espectadores. Ahora, llegando al final, vamos con unas curiosidades más del protagonista, y quédense hasta lo último, que aunque haya dicho 500, va a haber algunas extras para más placer. Midoriya tiene una estatura de 1,66 m. En la época en la que era conocido como Yamikumo, su nombre iba a ser realmente Mikumo Akatani, que sí, es el que nombré al principio con el flequillo que le tapaba el ojo. En este concepto tampoco tenía quirk, y al parecer dependía más de sus dispositivos improvisados y de su suerte a la hora de superar sus obstáculos. Su traje original también era más intimidante cuando se mostraron bocetos. Deku, además de ser otra lectura de los kanji que conforman Izuku, también puede referirse a la palabra títere en japonés, sin contar que también es un insulto como vimos a lo largo de los años. La actriz de voz que interpreta al personaje en sus apariciones de niño, Akeno Watanabe, también le da vida a Mika Jiro y a Midnight, y la comida favorita del protagonista de la franquicia como buen japonés es el katsudon. El dato más importante, interesante y que nadie sabe es que su tipo de sangre es O, que sí, súper random, pero tiene más sentido al saber que para los japoneses el tipo de sangre es como el signo zodiacal para los occidentales. Los murmullos típicos del personaje literalmente aterrorizan a sus compañeros de clase, y el primer capítulo del manga y primer episodio del anime están fuertemente influenciados por las experiencias de Horikoshi con Magadoki So y Barrage, siendo rápidamente canceladas por la revista que las publicó. Terminando con el personaje, un meme recurrente en la comunidad es editar frames del anime con el diseño del Deku original, lo que llevó a confundir a muchos que se pensaban que se trataba de spoilers. El personaje es el estudiante número 18 de su clase en los asientos, porque sí, están numerados, y en los exámenes de ingreso de la UA, Midoriya quedó en el 7º puesto. El director Nezu es extremadamente rico, literalmente pudo financiar el nuevo mecanismo de defensa de la academia con su propio patrimonio, y de él no se sabe mucho, tan solo que es fumador y que uno de sus placeres, bien normal por suerte, es cepillarse los dientes. Y bueno, su nombre es similar a la palabra rata en japonés, escribiéndose con los kanjis de raíz y de saliva. Estos son los anteúltimos y son los resultados de la 8ª encuesta de popularidad. Y el primer traje de héroe que usó Midnight fue la razón por la que se empezaron a crear las regulaciones que limitan la cantidad de piel que puede quedar expuesta para un héroe. En cuanto a profesores, Present Mike es un cáncer en el zodíaco al haber llegado a este mundo en un 7 de julio, y su nombre real, Hisashi Yamada, está basado en el presentador del programa de radio llamado Hisashi Yamada Radio Unlimited de Tokyo FM. Ectoplasm sin su máscara tiene esta apariencia, con una dentadura similar a la de Yuzo, y algo que le gusta al tiparraco que por alguna razón no me sorprende es el karaoke. Este perdió ambas piernas en su lucha contra los villanos, siendo de los pocos que se mantuvieron en su profesión después de semejante lesión, y Present Mike es entomófobo, es decir, los insectos le causan pánico al silencioso personaje. Me pueden llamar Capitán Obvio, pero no está de más recordar que fue el rubio el que le dio su nombre de héroe a Eraserhead, y Sonny Strait, su voz original en el doblaje inglés, renunció en la 2ª temporada por lo agotador que le resultaba el trabajo de interpretar a Hisashi. Curiosamente, más tarde regresó a la serie interpretando a Red Destro.
Night Eye es el segundo héroe conocido que muere en pantalla después de Snatch. Aparte, es el cuarto si contamos a Waterhouse. Su antiguo compañero All Might, pese a no especificarse su edad, se sabe que tiene como mínimo 55 años, y este fue el portador del One for All que lo usó durante más tiempo entre sus pares. Si bien nunca lo vemos, el héroe también tiene su agencia, que se supone que se encuentra en Roppongi, en Minato, Tokio. Su eslogan es el tono de llamada de su teléfono, además de que el mismo sonido de notificación se escucha cuando recibe un correo electrónico, y durante su época como héroe, los verdaderos detalles de su don eran secretos, al punto de convertirse en uno de los mayores misterios del mundo. Cada vez que se le preguntaba al respecto en las entrevistas, bien típico de él, simplemente bromeaba y esquivaba la pregunta. A pesar de ser un manga perfectamente adaptado a la pantalla, el anime añade algún que otro diálogo o escena, sin embargo nada que impacta la trama. De Eri tampoco se sabe mucho, tan solo su edad, la cual es 6 años, y algo que llama la atención de ella son las similitudes que comparte con Shigaraki, como el color de sus cabellos y ojos, sus quirks únicos y peligrosos que fueron engañados por villanos y más. Hablando de Roma, Overhaul, que olvidé decirlo, tiene 27 años de edad, y el tipo mide exactamente 1,79 m. Chisaki se escribe con el kanji de gobernar y de asador. Por otro lado, Kai solo utiliza el de girar, y acá les van unos últimos significados. Minoru Mineta escribe Mineta con los kanjis de cumbre y campo de arroz, y Minoru con el de valla. Monoma utiliza el de objeto y el de brecha, mientras que Neito lleva reposo y persona. Además, la palabra monomane significa mimetismo o imitación. El buen Mr. Compress usa los kanjis de presión y de grande Natsuhiro y el kanji de impulso en Sako. Y acorde a él, el nombre de Stein, Chisome, está compuesto con el de sangre y el de mancha, y Akauro se escribe tanto con el kanji de rojo como con el de negro. Kishimoto, el autor de Naruto, considera la obra de Horikoshi como el sucesor de su manga, ya que comenzó a publicarse cuando Naruto estaba terminando, además de las tantas similitudes entre ambos proyectos. Hablando de Naruto, Ochaku Uraraka y Hinata comparten cumpleaños. Curiosamente, ambas están firmemente enamoradas de los protagonistas de sus universos. Dabi, que casi se me pasa, es un Capricornio al haber nacido en un 18 de enero. En el opening Signing to the Sky de la segunda temporada se vio como una silueta que presagiaba su futuro. Su verdadero nombre, Toya, se compone con el kanji de lámpara y con el de flecha, y Dabi se traduce como cremación. El hijo de Endeavor de niño era tan pequeño debido a que nació prematuramente, aunque luego tuvo un periodo de crecimiento acelerado. Hubo muchos indicios en la trama acerca de su verdadera identidad, tanto su quirk como el cabello puntiagudo y ojos turquesas similares a la de sus familiares, aparte de que actuaba como si conociera a Shoto y a Endeavor de antemano. Originalmente sus llamas eran rojas al igual que las de su padre, no obstante se volvieron azules al alcanzar su pubertad. Y a pesar de ser increíblemente poderoso, dejando a un lado su don, es en verdad bastante débil, lo que se puede ver con su tendencia al mareo, entre otras cosas. Los asistentes de Night Eye son los únicos personajes diseñados por los fans. Si bien se modificaron ligeramente, una joven y un joven que participaron en un concurso para elegir a los personajes salieron victoriosos y pudieron disfrutar de sus propias creaciones en My Hero Academia. La serie ganó muchísimos premios como el Sugoi Japan Award y el Harvey Award al mejor manga, y el anime fue galardonado numerosas veces, abriendo un lugar a la historia de Deku en el debate de los GOATs de su generación. Y como no podía ser de otro modo, el merchandising de la franquicia no se queda atrás con productos relacionados al mundo de los héroes de todo tipo. Unas últimas voces que me quedaron en el tintero son la de Tomura Shigaraki, quien la comparte con Soul Evans, Meruem, Akira Fudo y Kate Tsukishima, entre otros, al ser todos interpretados por Koki Uchiyama, Hawks, que tiene la voz de Yuichi Nakamura, responsable de Gojo Satoru, Grateful Buster, Tatsuya Shiba y Bruno Bucciarati, y por último Tenya Ida está a cargo de Kaito Ishikawa, el actor que da vida a Genos, Arata Kokonoe, Tobio Kageyama, Ignacio Axis y Naofumi Watani, por nombrar algunos. El nombre de héroe de Tetsutetsu en su primer publicación estaba mal escrito, ya que apareció de la manera en la que están viendo, lo que se corrigió en el lanzamiento del volumen, y su comida favorita, seguramente como una referencia a Popeye, son las espinacas. El primer opening está hecho por la famosa banda japonesa Porno Graffiti, quienes trabajaron en Bleach, Full Metal y Great Teacher Onizuka. My Hero Academia fue elogiado entre otras cosas por su fuerte sentido de construcción de mundo, debido a que, como vimos a lo largo de los años, cada personaje tiene su backstory y motivación, sin contar cada elemento único de la franquicia. Algo que también es muy comentado es su descripción acerca de los medios de comunicación en una sociedad heroica, la cual fue muy aplaudida por sus comentarios sobre cuestiones del mundo real como los prejuicios o el sensacionalismo. Y antes de terminar, 5 datos inconexos que me quedaron sueltos. La comida favorita de Fumikage Tokoyami son las manzanas, gusto que comparte con Eri y Pony Tsunotori. Se puede ver la cara de Midoriya en un anuncio de un club de anime en Tortugas Ninja Caos Mutante. A Mei Hatsume lo que le gusta es el estilo steampunk, que se nota viendo sus aparatos
aparatos habituales. Por algún extraño motivo, el color de la piel de Koji cambió bastantes veces en las ilustraciones del manga, y Ragdoll de Wild Wild Pussycats tiene el mismo nombre que los dos villanos de DC. El apellido de Aoyama, que es el último, se escribe con el kanji de azul y con el kanji de montaña, mientras que Hyuga en su escritura lleva excelente y elegante. Aoyama también es una zona rica y elegante de Tokio. Si ustedes no entienden al personaje, no se preocupen, porque durante años Horikoshi dijo que no tiene idea de qué es lo que motiva a Aoyama, pero que no le importa gracias a que le resulta divertido dibujarlo. Acá está la novena y última encuesta de popularidad que voy a mostrar, y si bien los personajes van creciendo y no voy a estar diciendo una por una sus edades, al inicio los estudiantes tenían todos 15 y 16 años. Algo que a la mayoría se le olvidó es que Momo y Todoroki son los únicos dos de la clase 1A que ingresaron a la UA por recomendaciones. En el primer capítulo, Toru describió su cara como una combinación de Yang Guifei y Francis Xavier, y lo que están viendo ahora es obviamente su diseño original, que por suerte se descartó. La temporada 6 del anime adaptó hasta el capítulo 328 del manga, que teniendo en cuenta lo que falta por adaptar, seguramente tengamos una octava y probablemente una novena temporada final de My Hero Academia. Un cortometraje live action llamado Succession se lanzó el 27 de abril de 2024 con el fin de conmemorar el 10º aniversario del manga, del cual no digo nada por si lo quieren ver, y el quirk de Momo estaba destinado a un héroe profesional en un principio. No obstante, Horikoshi se lo dio a una estudiante para ver cómo un héroe joven e inexperto se desenvolvería y aprendería a usar tal habilidad. Finalmente, y spoiler alert, aunque no es tan spoiler, pero por las dudas, spoiler alert, Astro de Barrage hizo un cameo en el capítulo 420 del manga. Horikoshi en el volumen 34 dijo que al fin estaba viendo la meta a la vista y entre otras cosas afirmó: el cambio da miedo a medida que creces. Bueno, realmente no debería pensar en eso hasta el próximo volumen. Y si bien tardó un poco más de un volumen, ya está por concluir esta gran obra que tantos siguieron durante años. Este fue el último, y seguramente me pasé un poco de las 500 curiosidades, por lo que espero que haya sido para el placer de ustedes. Ahora sí, los invito a comentar qué les pareció esta gran obra, ya que seguramente unos cuantos estén escuchando esto después de que llegue el final. Y a quienes lo ven antes, déjenme saber qué les están pareciendo estos últimos capítulos. Antes de irme, más del 95% de los que me ven no me siguen, así que si lo querés hacer, déjame decirte que me ayudás muchísimo más de lo que crees. Habiendo dicho esto, realmente muchas gracias de corazón por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado del video y te veo en la próxima con más contenido.